Bueno, jóvenes, vamos a dar inicio a la clase. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, gracias. Bueno, vamos al inicio. Nos quedamos viendo los elementos propios o característicos. Luego vamos a ver los elementos reales o los elementos materiales. ¿Cuáles son los elementos propios o característicos del contrato de trabajo? La subordinación o dependencia, la ausencia de riesgos, la estabilidad y la profesionalidad. Veamos la subordinación, que era la que estábamos viendo. Solo nos quedó el último inciso. Ya vimos su definición, ya vimos sus características, ya vimos la diferencia que podemos y por qué usamos el término subordinación. Vimos que es el más aplicable para poder interpretar bien las normas en un contrato individual de trabajo y no utilizar mucho el de dirección y dependencia. Vimos la diferencia entre un trabajo autónomo y un trabajo subordinado. Y luego nos quedó lo último, que era, hablando de la subordinación, la potestad del empleador y los deberes correlativos del trabajador. Luego vamos a ver la ausencia de riesgo, la estabilidad y la profesionalidad. Entonces, vamos a quedarnos entonces con la potestad del empleador y los deberes correlativos del trabajador. El deber de obediencia, el deber de fidelidad y el deber de diligencia. Primero quiero decirles de que nosotros los trabajadores tenemos la obligación de cumplir con la prestación del servicio. Sin embargo, nos podemos liberar legalmente de este aspecto y al patrón no sí le caería la obligación de pagarnos el salario. ¿En qué casos? Los casos que establece la ley, como por ejemplo, las suspensiones de los contratos de trabajo, suspensiones que otorga el Seguro Social, puede ser las licencias que nos dan por fallecimiento de los parientes, puede ser cuando él no tiene materia prima, el patrón no lleva la materia prima, nosotros no podemos juntar el trabajo, le queda la responsabilidad al patrón de pagarnos el salario porque nosotros estamos listos y dispuestos para prestar nuestro servicio. El deber de obediencia, ¿sí? Nosotros estamos obligados como trabajadores y vamos a ver que entre las obligaciones de los trabajadores que tenemos está, por ejemplo, que nosotros debemos de cumplir con las órdenes y las disposiciones, las instrucciones que recibamos del patrono o bien de nuestro jefe inmediato, que es un representante del patrono. Puede ser un cargo de dirección, un cargo de confianza, un cargo de representación. Quien es nuestro jefe inmediato, de él vamos a recibir nosotros las órdenes, las instrucciones, las disposiciones para ejecutar nuestro trabajo. Entonces, es válido que nosotros lo podamos hacer a través de nuestro jefe inmediato. Lo que sí no va a permitir la ley nunca es de que nos dé órdenes cualquier jefe nos pueda dar, no, eso no se permite. Nosotros tenemos que ejecutar el trabajo para el que fuimos contratados y, por supuesto, debemos de recibir instrucciones, debemos de recibir órdenes y también debemos de disposiciones. Por eso, veamos 4 aspectos bien importantes que dicen, señores, usted debe obediencia en el trabajo, pero una obediencia, no una sumisión como seres humanos. No, estamos hablando de una obediencia en la ejecución del trabajo, no en una sumisión como personas. Entonces vamos a notar, el trabajador debe obedecer al empleador y sus representantes. Se limita a quienes debe obediencia, o sea, el patrón nos tiene que indicar quién es nuestro jefe inmediato y quién nos va a dar a nosotros instrucciones, ¿sí? Bueno, luego dice, B, el trabajador debe obedecer dentro del lugar en que presta su trabajo. Por supuesto, nos tienen que dar órdenes dentro de nuestro espacio donde nosotros ejecutamos las actividades. No pueden darnos instrucciones ni siquiera fuera de nuestra jornada de trabajo, eso no lo permite. O sea, para poder de nosotros y acoger este principio de obediencia, obligadamente nosotros nos tenemos que dar las instrucciones en el lugar, en el espacio físico
donde prestamos nuestro servicio. El trabajador debe obediencia dentro de la jornada de trabajo, por supuesto. Si fuera la jornada, pues será no eventual, sino será excepcional. No, la regla general es que nosotros vamos a tener obediencia únicamente dentro de nuestra jornada de trabajo. El trabajador debe de hacer órdenes relacionadas con la ejecución del trabajo, pero si nos dan órdenes que ya constituyen, por su naturaleza, pueden constituir la comisión de un delito, por supuesto que no estamos obligados a acatar esas órdenes. ¿Por qué? Porque son constitutivas de delitos. Ese es el deber de obediencia, el de fidelidad. Claro, aquí están los secretos, aquí está que nosotros no debemos recibir ninguna gratificación de un tercero por lo que nosotros hacemos. También es nuestra obligación que si alguno está perjudicando la producción de la empresa, es nuestra obligación de fidelidad, el deber de fidelidad, hacerlo reconocimiento del patrón. El deber de fidelidad comprende la obligación de prestar el trabajo de buena fe, no perjudicar los intereses del patrón, ni permitir que otros lo perjudiquen. Es la defensa de los derechos de los trabajadores. Sino posiblemente a derechos. Ahí sí vamos con los trabajadores. Pero en cuanto al cumplimiento de nuestro deber, es el deber pueda tener secretos profesionales, secretos de producción, secretos comerciales, secretos de industrialización, secretos de comercialización. Todos esos secretos la ley ni siquiera nos permite que nosotros los comentemos sin querer causarle daño a la empresa. Que, por ejemplo, Vanessa haga el comentario con Alejandra y fíjate que donde yo trabajo puede ser que esté divulgando un secreto profesional. Ni siquiera en esa conversación donde no existe ningún ánimo de perjudicar al patrono, se puede llevar a cabo. Debemos de guardar el secreto profesional. Prohibición de aceptar sobornos de un tercero. Claro, dice que en este caso la ley excluye los regalos inofensivos, como por ejemplo obsequios de Navidad. Sin embargo, había que ver con qué intención se pueden percibir. Lo que he observado es de que, por ejemplo, asesor de una ferretería, y recuerdo que ahí todos los años las empresas proveedoras de la ferretería hacen regalos a la ferretería para que los pueda sortear dentro de sus trabajadores. Eso es permitido, pero aquí estamos hablando del deber de fidelidad. No por recibir nosotros algo extra, vamos a perjudicar los intereses del patrono. Y lo último, dar aviso al patrono si observamos alguna anormalidad en la producción. El de diligencia, debemos de ser diligentes, por supuesto que nos exige. Desde el momento que nosotros empezamos a trabajar, debemos de ser diligentes con toda la ejecución de nuestro trabajo. Diligente al recibir instrucciones, órdenes del patrón o de su representante, y el trabajo va a ser importantísimo, porque el ser diligentes va a generar un buen resultado en la producción. Veamos la siguiente característica, ¿sí? Que es la ausencia de riesgo. Bueno, esto significa de que hay un vínculo jurídico-económico. El único vínculo que nosotros económico que tenemos con el patrono es el salario, ¿sí? Pero si él tiene pérdida, no tenemos por qué asumirla nosotros. Por eso les digo, es totalmente legal cuando ustedes observan que hay empresas que quieren que los trabajadores paguen alguna pérdida de producto. Eso violenta una norma y un principio y precisamente el Código de Trabajo. Dentro de sus elementos materiales, dentro de sus características, nosotros tenemos la ausencia de riesgo. Solo déjeme, yo creo que vamos a dar ingreso aquí a alguien. Bueno, entonces esta ausencia de riesgo, le voy a pedir favor a Vanessa Santos si nos puede leer únicamente lo subrayado. Ok, Lick. Ausencia de riesgo.
Por la tutelaridad y protección del derecho del trabajo, no es posible aplicar los principios del derecho común al riesgo. Si se trata de imposibilidad de cumplir el contrato, inimputable a las partes o del traslado del riesgo a una de ellas, en caso de mora. La doctrina generalmente acepta la ausencia de riesgo en relación a la parte que presta sus servicios subordinados en la relación de trabajo. La ausencia de riesgo en el trabajador típico y característico del contrato es importante al lado de la subordinación. La subordinación y las ausencias de riesgo en el trabajador se integran y justifican en las relaciones económicas jurídicas del contrato de trabajo. Bueno, ahí estamos. La estabilidad. Este debería ser el principio más claro que no podemos tener. Vean, a pesar de la estabilidad que la ley le otorga a la mujer trabajadora en estado de embarazo o su periodo de lactancia, hay empresas que las despiden, ¿sí? Y lo que hacen es pagarles su pre, su post y su lactancia. Cuando nuestro código dice que no tienen por qué. La única manera de despedirlas es por una falta grave y tiene que ser mediante autorización judicial. Sin embargo, pues esos abusos han permitido que no exista en Guatemala realmente estabilidad. Y la estabilidad también protege los intereses del patrono. Un trabajador que sea estable en su trabajo es porque ha producido, porque es muy efectivo en su trabajo, porque produce beneficios económicos para la empresa. Vamos a ver doctrinariamente, algunas clases de estabilidad. Vamos a pedirle nuevamente a Vanessa si nos hace favor de leer únicamente lo que está subrayado. Ok. Estabilidad. El vínculo de trabajo debe ser permanente, estable, contrario a lo accidental y transitorio. El contrato de trabajo es de tracto sucesivo, es continuo y las partes dan por sentada su estabilidad en cuanto debe ser permanente el servicio que ha de prestarse. La estabilidad en el empleo proporciona seguridad al trabajador, evita que quede sujeto al capricho y voluntad del empleador. Trata de proteger su subsistencia. Tradicionalmente, la estabilidad se divide en la permanencia, persistencia o duración indefinida de las relaciones de trabajo y la exigencia de una causa razonable para su disolución. La primera es la estabilidad propiamente dicha, la otra su seguridad, pues sin su garantía y seguridad, la estabilidad es irrisoria. Bueno, continuamos. La estabilidad reporta beneficios para el empleador, pues logra que el trabajador se ligue a la empresa y se especialice en su labor. Le garantiza la obediencia de quien procura no perder el empleo por una falta. La estabilidad permite al trabajador el derecho de ascenso a un puesto de mayor jerarquía en la empresa. La estabilidad es relativa. Tenemos esas tres. ¿Todo? Sí, las tres esas. La relativa, absoluta y el cargo. Ok, la estabilidad es relativa cuando el empleador puede dar... ¿Mande? Cuando le... ¿Mande? Continuamos. Pero, ¿quiere que le lea solo lo subrayado o todo? No, lee todo para que nos quede bien clara la definición. La estabilidad es relativa cuando el empleador puede dar fin al contrato sin justa causa, pagando al trabajador una indemnización proporcional a la remuneración de vengada y tiempo de servicio. Esta clase de estabilidad puede ser contraproducente porque da cabida a elementos subjetivos como la simpatía. Si el trabajador no le agrada al patrono, lo despide e indemniza. La estabilidad es absoluta, real o total. Cuando el patrono sin causa legal no puede prescindir de los servicios del trabajador, no puede separarlo del cargo que ocupa en la empresa y, dado el caso, debe restituirlo pagándole el tiempo que no laboró. Tiene una base objetiva y segura. Los casos de despido deben estar determinados en la ley. La estabilidad en el cargo trata de asegurar la jerarquía que ocupa el trabajador en la empresa y la remuneración que devenga. El trabajador no puede ser asignado a un cargo inferior con menos remuneración, solo puede ser ascendido. El patrono no puede modificar unilateralmente las condiciones de trabajo pactadas con el trabajador
En todo caso, debe contar con el consentimiento de éste. Pero todavía nos falta la de carrera y en la empresa. La estabilidad en el cargo. Por otro lado, también tenemos la estabilidad en la carrera y en la empresa. La primera consiste en que el trabajador, al salirse de la empresa para laborar en otra, incorpora su tiempo anterior de servicios al nuevo empleo. La otra, o sea, la empresa, al dejar el trabajador la empresa, no podrá incorporar el tiempo de servicios anterior al nuevo trabajo y deberá pasar por un nuevo periodo de prueba. Esta diferencia es importante porque en el primer caso permite acumular tiempo de servicios prestados en determinada actividad. Esta clase es factible en actividades económicas con carácter profesional, vendedores de seguros, trabajadores ligados a la actividad bancaria, maestros, etc. El otro caso se refiere a cuando se labora en una empresa de varios establecimientos o agencias. Bueno, ya terminamos con esta, sería la parte de la estabilidad. Y por último tenemos la profesionalidad. Vean, la profesionalidad es interesante porque cuando nosotros ingresamos a una empresa, sí nos forman perfiles. Por ejemplo, requieren estudiante de Derecho con 30 cursos aprobados. Por ejemplo, para muchas entidades del sector justicia, para que usted pueda trabajar ahí necesita tener mínimo 30 cursos aprobados. Usted está a punto de tener ya sus 30 cursos aprobados para trabajar ya en parte de la carrera, por ejemplo, en el organismo judicial, defensa pública, en Ministerio Público, las sector privado, más que todo, Ministerio Público y organismo judicial, aún para ser comisario de un tribunal o para ser aprobado. Lo interesante es que la profesionalidad al principio nos exige en la parte académica, pero realmente la profesionalidad dentro de una empresa es la experiencia que se irá adquiriendo, ¿sí? Con los efectos repetitivos, las tareas repetitivas nos hacen a nosotros tener una profesionalidad, tener un conocimiento pleno de lo que nosotros realizamos. Veamos únicamente lo subrayado, vamos a pelear por... ¿Estás por ahí, Diego Augusto García? Sí, aquí estoy, Lick. ¿Me escucha? Mírame esta parte de la profesionalidad, solo subrayado. Sí, la profesionalidad es la condición inherente al trades u oficios. La profesionalidad como actividad para la que fue contratado el trabajador surge de la reiteración de las tareas de esa actividad. La profesionalidad determina la condición de que el sujeto del contrato de trabajo haga de la actividad que desempeña su medio de vida o que el trabajo que presta constituya una fuente de recurso o de beneficio. El trabajador ingresa en la empresa con un título profesional, por modesto que éste sea, y se incorpora para realizar una determinada función que es retribuida de tal forma que la profesión pasa a ser un medio económico de que se sirve el trabajador para obtener los necesarios recursos. El trabajador, al incorporarse a la empresa, se inviste de una categoría especial de profesionalidad. No necesariamente es una especialización, pero requiere la reiteración de tareas en la actividad contratada. Debe ser un medio económico de subsistencia, lucro o beneficio. La actividad contratada debe ser de acuerdo a la condición profesional del trabajador, reconocida por el empleador en el periodo de prueba. ¿Continúo? Sí, por favor. La profesionalidad se interpreta en dos formas. En sentido lato, cuando la actividad a que se dedica una persona para su sustento prevalece sobre otras y es habitual. En sentido restringido, por la dedicación y laboriosidad empleada en la actividad, no se refiere a la habitualidad y al tiempo de trabajo, sino implica la forma de ejecutarlo y los esfuerzos físicos y psíquicos que el trabajador utilice para la realización de la actividad que desarrolla. Y la última parte esa.
Para conocer el contenido y aplicación de este elemento es necesario interrogar: ¿cuáles son los trabajos en los cuales el patrono puede exigir la profesionalidad? Solo puede exigirla en relación a aquellos casos en los que la actividad para la que fue contratado el trabajador requiera conocimientos especializados y por consiguiente calificados. Muy bien. Esos eran los elementos característicos. Vamos a oír los materiales ideales. Los materiales ideales solo son dos: el salario por parte del pago del salario por parte del patrón y la prestación de servicio por parte del trabajador, ¿sí? De la relación laboral. Bueno, aquí sí vamos a conocer el artículo 19. Dos elementos en un contrato de trabajo: patrón y trabajador, que son los elementos subjetivos, y el objetivo es la prestación del servicio y el pago del salario. Hoy sí quisiera que nos fuéramos al artículo 19, mejor si lo tienen por ahí. ¿Qué sucede si nosotros firmamos un contrato de trabajo, pero nunca iniciamos la relación laboral? ¿Qué derechos tenemos nosotros? ¿Cómo podemos demandar nosotros los trabajadores si, por ejemplo, el no iniciar la ejecución del trabajo, el no iniciar la relación laboral es imputable al patrón? ¿Qué derechos tenemos nosotros? Porque firmamos el contrato y posiblemente eso nos hizo perder alguna otra oportunidad. O bien, si usted es patrono y fue culpa del trabajador que nunca llegó a trabajar, puede haber tenido daños y perjuicios. Entonces, para eso lo voy a pedir favor ¿estás por ahí? Carlos Andrés Herrera Vázquez. Sí, licenciado. De repente, si tenés por allá la mano o te buscaras en tu Código Civil, creo que es el 1645, creo. Bueno. 1645 es. De acuerdo. Mientras Carlos hace favor de buscar, ya lo tengo. A continuar acá nosotros. ¿Nos avisas cuando lo tengas, Carlos? Ya lo tengo a la mano, licenciado. Bueno, leámoslo, por favor. Toda persona que cause daño o perjuicio a otra, sea intencionalmente, sea por descuido o imprudencia, está obligada a repararlo, salvo que demuestre que el daño o perjuicio se produjo por culpa o negligencia inexcusable de la víctima. Bueno, es interesante entonces. Esa es una definición que nos da el Código Civil, porque aquí lo vamos a necesitar. Porque vean, tenemos dos alternativas. Una es que el juez puede tomar la decisión que va a tomar únicamente todo en materia laboral, principios, toda la parte del derecho del trabajo. Pero, como regla general, dice: no, señores, si se firma un contrato de trabajo y nunca se ejecuta la relación laboral, la parte que sí cumplió tiene derecho a demandar por daños y perjuicios. Lo tiene que hacer ante un juzgado de trabajo y previsión social, porque es un contrato de trabajo, no puede ir a un juzgado de orden civil. Dos, tienen que aplicarse los principios del derecho civil. Por ejemplo, la definición que nos hizo favor Carlos Andrés de darle lectura y saber nosotros que es un daño y perjuicio. Pero para que nos quede grabado, vamos a leer el artículo 19. Le vamos a pedir favor a Alejandra Carranza. ¿Estarás por ahí? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Artículo 19, ya sea que lo tengas en tu código, lee lo que está en la presentación. ¿Todo? Artículo 19, Código de Trabajo. Artículo 19. Para que el contrato individual de trabajo exista y se perfeccione, basta con que se inicie la relación de trabajo, que es el hecho mismo de la prestación de los servicios o de la ejecución de la obra en las condiciones que determina el artículo precedente. Siempre que se celebre un contrato individual de trabajo y alguna de las partes incumpla sus términos antes que se inicie la relación de trabajo, el caso se debe resolver de acuerdo con los principios civiles que obligan al que ha incumplido a pagar los daños y perjuicios que haya causado a la otra parte. Pero el juicio respectivo es de competencia de los tribunales de trabajo y prevención social, los que deben de aplicar sus propios procedimientos.
Toda prestación de servicios o ejecución de obra que se realice conforme a las características que especifique el artículo precedente debe regirse necesariamente en sus diversas fases y consecuencias por las leyes y principios jurídicos relativos al trabajo. Es entendido que el patrono puede consentir que las leyes y principios de trabajo se apliquen desde la celebración del contrato individual de trabajo, aunque no se haya iniciado la relación de trabajo. Bueno, esto es interesante, ¿verdad? Primero, vean, ya hemos hablado, por ejemplo, si Vanessa Santos, ¿sí?, patrono, Alejandra Carranza, trabajador, no firman contrato de trabajo, Alejandra comienza a trabajar y Vanessa le comienza a pagar, por favor, aunque no exista contrato de trabajo, aunque no exista, ¿sí? Literalmente dice la ley, para que el contrato de trabajo exista, o sea, aunque no exista, no existiera, con el solo hecho que Alejandra inicia a trabajar, inicia la relación laboral. Ahí se perfecciona el contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque Vanessa, que es el patrono, tiene la responsabilidad de elaborar el contrato de trabajo, de enviar una copia dentro de los 15 días a la Dirección General de Trabajo, de entregarle a Alejandra su copia. Si Vanessa no lo hace, va a tener consecuencias. Consecuencias de carácter administrativo, como la imposición de una multa de conformidad con la norma del 272 del Código de Trabajo, que se le pone el delegado departamental de la Inspección General de Trabajo. Y la obligan, de todos modos, a elaborar el contrato de trabajo. 2. Consecuencias legales con Alejandra Carranza como trabajadora. ¿Por qué? Porque conformidad con la ley, todo lo que diga Alejandra se tendrá como cierto. ¿Por qué? Porque Vanessa es la responsable de elaborar el contrato de trabajo porque es el patrón. Bueno, resulta entonces que se da la otra circunstancia. Sí firmaron el contrato, pero nunca se inició la relación laboral. Nunca Alejandra Carranza ejecutó el trabajo. Entonces, si es culpa del patrono, pues tiene derecho Alejandra trabajador, pero puede ser que también sea culpa de Alejandra Carranza trabajador. Dependiendo, el que sí cumplió, tiene derecho a demandar daños y perjuicios aplicando los principios del derecho civil como norma general, pero la competencia de esa demanda no es la vía civil, sino la vía laboral en un juzgado de trabajo y previsión social. Eso es lo que señala prácticamente el artículo 19. Vamos ahora a ver el artículo 33. El 33 tiene dos características esenciales y la que más me interesa. Cuando existe, y bueno, vamos a seguir hablando de Vanessa patrono y Alejandra trabajador. Resulta que Vanessa y Alejandra firmaron el contrato de trabajo. Y ahí en el contrato de trabajo indicaba que Alejandra iba a ejecutar su trabajo, efectivamente lo iba a ejecutar en el municipio de Guatemala. Ya hablé de un caso concreto, pero lo vamos a repetir. Resulta que Alejandra es muy buena trabajadora. Y Vanessa dice, bueno, tengo que aperturar una nueva tienda, un nuevo comercial en el área de Visco. Tiene que tener el consentimiento de Alejandra porque ella no le puede modificar las condiciones de trabajo. Alejandra, ¿te parecería bien que por tu eficiencia vas a trasladarte a una tienda nueva? En ese momento tiene que haber consentimiento que le está cambiando las condiciones. Si en un caso dice Alejandra, está bien, solo que apliquemos el artículo 33. ¿Qué dice el 33? Si de mi casa al lugar donde yo voy a prestar nuevamente el servicio hay más de 15 kilómetros, usted me tiene que pagar mis pasajes de ida y de regreso. ¿Sí? Si resulta que el trabajo lo va a hacer, por ejemplo, en Palín, estoy de acuerdo, como trabajadora, dice Alejandra, me voy a Palín. Ahí le tiene que pagar los gastos de transporte, porque posiblemente Alejandra tome la decisión de quedarse en Palín. Pero bueno, todo eso va muy bien, todo es con consentimiento. Pero ¿cuándo inicia la relación laboral Alejandra? Si fuera su primer trabajo.
lo inicia a partir de comenzar el viaje de ida. Vean la excepción. La regla general es que Alejandra inicia la relación laboral en el momento de ejecutar su trabajo. Pero si se dan las condiciones del artículo 33, es a partir de que ella inicia el viaje de ida. Veamos qué dice el artículo 33 y para eso le vamos a pedir favor. ¿Estás por ahí, Larisa González? Larisa Abigail González García. No, solo nos dejó con el deseo. Bueno, vamos a pedirle favor a Maylin López. ¿Te encontrarás por ahí? Sí, licenciada, acá estoy. Miremos qué dice el artículo 33. ¿Lo lees en tu código o lo lees aquí en la pantalla? Bueno, artículo 33, Código de Trabajo. Dice, contrata al trabajador para prestar sus servicios o ejecutar una obra dentro del territorio de la República, pero en lugar distinto al de aquel en que viva habitualmente dicho trabajador en el momento de celebrarse el contrato. Se debe observar las reglas, siempre que la separación entre ambos sitios sea mayor a 15 kilómetros. A. Cuando el trabajador que sea compelido a hacer viajes diarios de ida y de regreso, el patrón no debe pagarle a aquel los pasajes o los gastos razonables que eso le demande. Y B. Cuando el trabajador sea compelido a vivir en, el sitio donde va a realizarse los trabajos y el patrón no únicamente debe pagarle los gastos razonables de ida y de regreso antes y después de la vigencia del contrato. Si el trabajo dura 60 días o menos, los expresados gastos se pagarán solo al trabajador. Pero si el contrato es de mayor duración y la esposa o concubina y familiares que viva y depende económicamente de él, se ven compelidos a vivir en el lugar donde van a realizarse los trabajos o en las inmediaciones de este, el trabajador tiene derecho a que se le paguen también los gastos razonables de transporte de dichas personas, incluyendo alimentación y hospedaje para todos durante el viaje. En los casos que contempla este inciso, la relación del trabajo debe entenderse iniciada desde que comienza el viaje de ida. Bueno, vamos a aprovechar de una vez hablar de ahorita tocar el tiempo de la capacidad para contratar. No lo vamos a repetir cuando luego varias veces el 31. 15 años ya tiene facultad para firmar su contrato de trabajo para percibir su salario. Limitantes: no puede pertenecer al comité ejecutivo o consejo consultivo de un sindicato. Sí puede pertenecer a un sindicato. Y eso está contenido precisamente, ustedes saben que hay base legal, es el convenio 138 del OIT y el acuerdo gubernativo 260-2019, que es precisamente el acuerdo o el reglamento de aplicación del convenio 138 de la OIT. Ahí estamos, además, para que lo leamos. Luego le dejé una definición que tiene el Código Civil en cuanto a la capacidad de los menores de edad, pues ahí habla que debe ser para la manutención de sus padres, pero la retribución la pueden recibir ellos. Claro, aquí habla de 14 años. En el 280 del Código de Trabajo, la obligación que la Inspección General de Trabajo siempre sea tomada como parte. Este acuerdo del 10-2022, que ya lo leímos, no lo leímos todo, ¿va? Pero me dejaba algunas dudas ahí para que usted las tomara en cuenta. En el artículo número 1, es el único caso en Guatemala que permite que existan agencias de contratación o colocación. Toda empresa, institución, agencia u otra entidad pública o privada cuya actividad consiste en contratar gente del mar por cuenta de los armadores o de los patronos y en colocarla al servicio de los patronos. Luego también la intervención que tienen 3 ministerios: el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, el Ministerio de la Defensa Nacional y el Ministerio de Relaciones Exteriores. El Ministerio de Relaciones Exteriores es porque el cuerpo diplomático acreditado en el lugar donde el guatemalteco esté trabajando
pues tiene que velar por sus derechos. Ministerio de la Defensa, porque ya existe una normativa a nivel internacional de la entidad faculta a el Ministerio de la Defensa de nuestro país a certificar marinos mercantes para que puedan ser trabajadores. Exclusiones. Claro, cuando se habla de pesca artesanal o familiar, no le es aplicable este artículo. Cuando sean barcos o lanchas que sean de origen militar o naval, tampoco procede. Ni cuando sean lanchas o barcos de carácter deportivo o recreativo. Luego están las obligaciones, que ya lo vimos, obligaciones del trabajador, obligaciones del empleador, que van a ser adicionales a que tiene nuestro Código Civil. Entonces, creo que no nos vamos a detener mucho ahí porque ya quedamos de que lo vamos a analizar para efectos de nuestro trabajo que vamos a hacer en forma conjunta, ¿sí? Entonces ya estaríamos con eso y ahora sí nos iríamos. Yo solo quisiera regresar, regresemos a los artículos, ¿sí? Ya leímos lectura al 19, ¿verdad? Quisiera que le diéramos lectura a alguien que nos apoye ahí al 20. El 20 ya lo leímos varias veces, pero no lo leímos completo. Veamos el 20. Si alguien lo tiene por ahí. Artículo 20. El contrato individual de trabajo obliga no solo a lo que establece en él, sino a la observancia de las obligaciones y de derechos que este código o los convenios internacionales ratificados por Guatemala determinen para las partes de la relación laboral, siempre respecto a estos últimos cuando consignen beneficios superiores para los trabajadores que los que este código crea, y a las consecuencias que del propio contrato se deriven según la buena fe, la equidad, el uso y costumbres locales o la ley. Las condiciones de trabajo que rijan un contrato o relación laboral no pueden alterarse fundamental o permanentemente, salvo que haya acuerdo expreso entre las partes o que así lo autorice el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, cuando lo justifique plenamente la situación económica de la empresa. Dicha prohibición debe entenderse únicamente en cuanto a las relaciones de trabajo que en todo o en parte tengan condiciones superiores al mínimo de protección que este código otorga a los trabajadores. Son condiciones o elementos de la prestación de los servicios o ejecución de una obra, la materia u objeto, la forma o modo de su desempeño, el tiempo de su realización, el lugar de ejecución y las retribuciones a que esté obligado el patrón. Bueno, vean, el último párrafo me lo subraya, ¿no? Porque está hablando de definición. Son condiciones o elementos de la prestación de los servicios de ejecución de la obra, la materia u objeto, 1. La forma o modo de su desempeño, 2. El tiempo de su realización, 3. El lugar de su ejecución, 4. Las retribuciones a que esté obligado el patrono, 5. A eso la notan por favor hoy. Pero me pareció interesante en este artículo algo que dice aquí. Vean, salvo que haya acuerdo entre las partes. Dice que los contratos de trabajo no pueden modificarse. Lo que estábamos hablando de que Alejandra iba a trabajar fuera de donde fue contratada, tiene que ser con el consentimiento expreso de Alejandra, porque Vanessa no le puede cambiar sus condiciones de trabajo. 2, si le va a cambiar las condiciones, no puede violentarme garantías mínimas ni derechos adquiridos. Por eso creo que este ejemplo está bien claro. Si Alejandra está de acuerdo, entonces sí me voy a trasladar para el municipio de Misco, pero me va a tener que cumplir con el artículo 33. Ahí Vanessa Santos, como patrón, no está violentando ninguna norma porque hay consentimiento y va a cumplir con una disposición legal en relación a Alejandra trabajadora. ¿Estamos ahí? ¿Querías decir algo, mi amigo Tello? Tengo 2 preguntas, licenciado, disculpe. No hay pena. La primera sería, que, por ejemplo, digamos que yo pinto casas, ¿va? Y alguien viene y me contrata para ir o me llama, mire, venga a pintar la casa y yo lo voy a pagar. Vengo yo, voy y le pinto y después no me quiere pagar.
ahí, por ejemplo, digamos, o como no hay contrato, no hubo nada así acordado ni firmado, yo sí lo puedo demandar. Bueno, lo que pasa es que exactamente ahorita vamos a ver los contratos, ¿oíste? Los contratos. No podemos confundirnos, Teo, con una actividad mercantil, ¿oíste? ¿En qué condición llegaste vos? Si fue trabajador o un contratista. Eso es importante, ¿viste? Porque puede ser que haya llegado con la calidad de trabajador. Entonces vamos a ver si tu contrato puede ser de obra o a plazo fijo, porque no va a ser indefinido porque es un trabajo específico que vas a ir a realizar. Eso vamos a ver ahorita el siguiente punto, para que nos quede claro. Pero lo vamos a aplicar en relación a qué tipo de contrato le corresponde tu trabajo. Tiempo indefinido, plazo fijo, hora determinada. Pero quisiera que avanzáramos con el artículo 21. ¿Quién más nos ayuda? Ustedes, vamos a ver, tienen que colaborar más. Tienen que colaborar Disculpe, más. antes de... ¿Perdón? Mi segunda pregunta, Percy, era, Dale. en esta que estábamos hablando del artículo 33, o por ejemplo, cuando le cambian las condiciones de trabajo, si el patrono se niega a, digamos, aceptar estas condiciones, o sea, las condiciones de que me tiene que pagar y solo me está mandando, o me quiere despedir por eso, o lo puedo agarrar como despido indirecto. Sí, despido indirecto. Es que no te puede cambiar las condiciones. Oíme, el patrono no te puede cambiar las condiciones. Imagínate, Teo, el no defender nosotros los trabajadores. Imagínate que Alejandra tenga que ir a trabajar. Oíme, yo te puse ejemplo fácil, como por ejemplo en Misco. No, imagínate que a Alejandra le han dicho, el trabajo lo vas a ejecutar en Fraijanes. Ya te imaginas a Alejandra viviendo en la zona 7, zona 6, zona 11. Oíme, mira que el cambiarle las condiciones de manera imprudente por parte de su patrona, de su patrono, mira el daño que le causaría. Imagínate el retorno, bueno, la llegada a su trabajo. El artículo 33 es claro. Si entre tu lugar habitual y donde vas a desempeñar su trabajo, oíme, si ya estás trabajando, te toca el 15 kilómetros de diferencia, ya sabemos las dos condiciones que se dan. Pero puede ser que Alejandra va a firmar su contrato. Mira lo delicado del patrono, lo que tiene que verificar. Es que no existan manifestaciones de ley. Bueno, vamos a continuar, vamos a pedirle por ahora. ¿Estás por ahí, Adrián Soto? No, está por ahí Adrián. Alejandra Soto. Miren, pues, la familia Soto no está hoy aquí. Perdón. El artículo 21 del Código de Trabajo es el que quiere que lea. Léete el 21, por favor, Alejandra. ¿Ya, licenciado Alejandro? Por favor, ya. Artículo 21. Si el contrato individual de trabajo no se determina expresamente el servicio que debe prestarse, el trabajador queda obligado a desempeñar solamente el que sea compatible con sus fuerzas, aptitudes, estado o condición física, y que sea del mismo género de los que formen el objeto del negocio, actividad o industria a que se dedique el patrón. Bueno, vean pues, si en el contrato no se especifica, debemos de cumplir, el patrón no debe cumplir con esto. Únicamente fuerzas, aptitudes, estado o condición física y que la empresa sea del mismo género. Imaginemos que es un supermercado, tiene que ser supermercado. No nos puede variar esas condiciones. Y si, por supuesto, este es eventualmente, si no nos indican qué trabajo vamos a ejecutar. Vamos a ver quién. ¿Estás por ahí, Alexis? Sí, licenciado, ¿me escucha? Disculpa, léete el 22. Ahorita.
Bueno, Dice artículo 22. 22. En todo contrato individual de trabajo deben entenderse incluidos por lo menos las garantías y derechos que otorguen a los trabajadores la Constitución, el presente código, sus reglamentos y las demás leyes de trabajo o de previsión social. Bueno, ahí estamos claro que es el principio de garantía mínima. 23 de la sustitución patronal, ya lo hemos leído. Vamos a ver, ¿estás por ahí, Alan Javier Ramírez? Sí, Lic. 24, por favor. La falta de cumplimiento del contrato individual de trabajo o de la relación de trabajo solo obliga a los que en ella incurren a la responsabilidad económica respectiva, o sea, las sanciones que determinan este código, sus reglamentos y las demás leyes de trabajo o de prevención social, sin que en ningún caso pueda hacerse coacción contra Bueno, vamos a ver, ¿estás por ahí, a mi Sofía? Sí, licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Mira, leamos el 27. Artículo 27. El contrato individual de trabajo puede ser verbal cuando se refiere a los valores agrícolas o ganaderas, a las labores agrícolas o ganaderas, B, al servicio doméstico, C, a los trabajos accidentales o temporales que no excedan de 60 días y D, a las prestaciones de un trabajo para hora determinada, siempre que el valor de esta no exceda de 100 quetzales y si se hubiere señalado plazo para la entrega, siempre que ésta no sea mayor de 60 días. En todos estos casos, el patrono queda obligado a suministrar al trabajador, en el momento en que se celebre el contrato, una tarjeta o constancia que únicamente debe contener la fecha de la iniciación de la relación de trabajo y el salario estipulado, y el vencimiento de cada periodo de pago, el número de días o jornadas trabajadas o el de tareas u obras realizadas. Vean, pero lo interesante del 27 es que dice, vean, cuando uno lee ustedes todas las tomas son una perla, de verdad. Vean lo que dice. El contrato individual de trabajo puede, no debe. Debe no, puede. La norma general es que todos tienen que ser por escritos, pero sin embargo, el que se dedique a estas labores puede ser verbal. ¿Sí? No es que debe ser verbal, no es, la ley no exige que tiene que ser verbal. La regla general es que sea por escrito, pero estos pueden ser verbales. ¿Sí? La ley les da la opción que pueden ser verbales. ¿Sí? Pero miren qué interesante el segundo párrafo. A pesar que son verbales, es obligación del patrono llevar esta tarjeta o constancia. ¿Qué debe contener esa constancia? Debe tener fecha en que inició la relación laboral y el salario. Ese es el requisito. Independientemente que sea verbal, debes tenerse esa constancia cuando inició a laborar. ¿Sí? Y el vencimiento de cada pago, el número de días o jornadas trabajadas, o el de tareas u obras realizadas. Es requisito entonces en ese sentido. Vamos a ver quién más. Vamos con Ana Lucía Echeverría. Sí, licenciado. Mírame, por favor, el 28. Artículo 28. En los demás casos, el contrato individual de trabajo debe extenderse por escrito en 3 ejemplares. Uno que debe recoger cada palabra en el acto de celebrarse y otro que el patrono queda obligado a hacer llegar al Departamento Administrativo de Trabajo, directamente o por medio de la autoridad de trabajo más cercana, dentro de los 15 días posteriores a su celebración, modificación o novación. Bueno, tenemos que corregir ahí donde dice Departamento Administrativo de Trabajo, y ya tenemos que agregar que es la Dirección General de Trabajo. Fíjese que al 28 quisiera que me agregara como referencia el artículo 34, inciso D. ¿Sí? Vamos a ver, ¿estás por ahí, Ana Virginia Morales? Buenas tardes, licenciado, sí. Mírame el artículo 34, inciso D. Ahorita, licenciado.
Artículo 34, inciso D. El agente reclutador o la empresa por cuya cuenta proceda debe celebrar por escrito los contratos de los trabajadores, del cual remitirá una copia o registrará el mismo ante el Ministerio de Trabajo o Previsión Social con al menos 5 días de anticipación al embarque o salida de la República de los Trabajadores Guatemaltecos. Bueno, vean qué interesante, pues. En este caso, esta es la excepción. Se dieron cuenta que, como regla general, el patrón, en el momento de cerrar un contrato de trabajo, tiene 15 días para enviar a la Dirección General de Trabajo una copia. La excepción es en el trabajo marino mercante, donde, el marino mercante guatemalteco, donde tiene la obligación que 5 días antes del embarque tiene que enviar esa copia exactamente en lo que se relaciona acá al Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Esa es la excepción. La regla general son 15 días y la excepción es el 34, inciso D. Pero bueno, vamos a ver quién está por ahí. ¿Estás por ahí, Andrés Álvarez? Sí, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes. Andrés, léete el artículo 29, por favor, solo para que nos quede grabado. Estos son los requisitos que dan un contrato de trabajo. Está bien. Dice, artículo 29. El contrato escrito de trabajo debe contener a. Los nombres, apellidos, edad, sexo, estado civil, nacionalidad y vecindad de los contratantes. B. La fecha de la iniciación de la relación de trabajo. C. La indicación de los servicios que el trabajador se obliga a prestar o la naturaleza de la obra a ejecutar, especificando en lo posible las características y las condiciones del trabajo. D. El lugar o los lugares donde deben prestarse los servicios o ejecutarse la obra. E. La designación precisa del lugar donde viva el trabajador cuando se le contrata para prestar sus servicios o ejecutar una obra en lugar distinto de aquel donde viva habitualmente. F. La duración del contrato o la expresión del ser por tiempo indefinido o para la ejecución de obra determinada. G. El tiempo de la jornada de trabajo y las horas en las que debe prestarse. H. El salario, beneficio, comisión o participación que debe recibir el trabajador si se debe calcular por unidad de tiempo, por unidad de obra o de alguna otra manera, y la forma, periodo y lugar de pago. En los casos en el que se estipule que el salario se ha de pagar por unidad de obra, se debe hacer constar la cantidad y calidad de material, las herramientas y útiles que el patrono convenga en proporcionar y el estado de conservación de los mismos, así como el tiempo que el trabajador pueda tenerlos a su disposición. El patrono no puede exigir del trabajador cantidad alguna por concepto de desgaste normal o destrucción accidental de las herramientas como consecuencia de su uso en el trabajo. Y las demás estipulaciones legales en las que convengan las partes. J. El lugar y la fecha de celebración del contrato. Y K. Las firmas de los contratantes o la impresión digital de los que no sepan o no puedan firmar y el número de sus cédulas de vecindad. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social debe imprimir modelos de contrato para cada una de las categorías de trabajo a fin de facilitar el cumplimiento de esta disposición. Bueno, ustedes saben que ahora pues, ya es de manera electrónica. Ya dejamos de usar el papel y es de manera electrónica. Ya existe un acuerdo gubernativo que establece el procedimiento, cómo se puede hacer con firma física y cómo hay que iniciar todo el proceso para trasladarlo en electrónica, y ya la firma electrónica que tenemos que utilizar otra disposición legal que no es de materia laboral para poder tener nosotros precisamente la firma electrónica.
El 30, por favor. El 30 yo si tuviera mi código a la mano, en el 19 agarraría ver artículo 30 y en el 30 lo a la inversa, a ver artículo 19. ¿Por qué? Porque vean pues, ¿qué pasa? Allá hablamos claro, que el contrato de trabajo se perfecciona con el inicio de la relación laboral, la ejecución de la obra, la prestación del servicio. Pero ¿qué pasa si no hay contrato de trabajo? Entonces el 30 nos indica que todo va a ser responsabilidad del patrono. Por lo tanto, todo lo que se ve del trabajador tendrá como cierto. Veamos qué es el artículo 30. Entonces vamos a pedir por ahí. ¿Estás por ahí, Ángel André? Sí, Artículo 30. Artículo 30. La prueba plena del contrato escrito solo puede hacerse con el documento respectivo. La falta de este o la omisión de alguno de sus requisitos se debe imputar siempre al patrono. Y si a requerimiento de las autoridades de trabajo no lo exhibe, deben presumirse, salvo prueba en contrario, ciertas las estipulaciones de trabajo afirmadas por el trabajador. El contrato verbal se puede probar por los medios generales de prueba y al efecto pueden ser testigos los trabajadores al servicio de un mismo patrón. Bueno, el 31 es la capacidad de que hemos hablado. Un trabajador de 15 años tiene capacidad para firmar su contrato, para pertenecer a un sindicato, para percibir su retribución. Lo que no tiene limitante es, por ejemplo, ser miembro del comité ejecutivo o consejo consultivo de un sindicato. No necesita autorización de los padres. Fíjense que el 32 lo vamos a leer, pero es una norma que ya no se aplica. Ya quedamos de que estar contratando menores de 15 años existe hasta responsabilidad penal de comprobar con 156 bis del Código Penal. Sin embargo, pues no ha sido expulsado el ordenamiento jurídico, acá está, pero eso no va a suceder. Vean, hay un asunto ahí que unos alumnos me llegaron a platicar, que tuvieron un inconveniente con un profesor de procesal, indicando que él dice que en Guatemala son 14 años. Claro, nosotros ya tenemos la base legal, convenio 138 de la OIT y el reglamento, que es el 260-2019, que es un acuerdo gubernativo, indica claramente que son 15 años. Pero yo nada más quisiera dejarle tarea a alguien, no sé quién voluntariamente nos hace el favor. Por si en los siguientes procesales alguien le dice, me gustaría que uno de ustedes nos apoyara con lo siguiente, que a través de acceso a la información pública, que haga la solicitud al Ministerio de Trabajo y que indique nada más qué edad mínima es en Guatemala para trabajar. Así, cuando ya les toque el procesal, ustedes le dicen al profesor con mucho respeto que tienen esa información a través de acceso a la información por parte del Ministerio de Trabajo. Para no estar discutiendo ni estar opinando, sino que tengamos una base legal. ¿Estamos con eso? No sé quién nos hará favor, alguien ahí que sea activo. Si no, le negamos a Tello. ¿Qué dice? ¿Negamos a Tello? Lick, pero una duda, ¿qué en sí es lo que desea? Lo que deseo es de que tú pidas la información, ¿sí? Acuérdate que ahora hay información pública, ¿sí? Indicando nada más que te informe el Ministerio de Trabajo cuál es la edad mínima en Guatemala para trabajar. Ok. Es que mi mamá conoce a una inspectora de trabajo, por eso le preguntaba. Sí, pero fíjate, Vanessa, que me gustaría que nos quedara por escrito, porque fíjate que hay un profesor que ustedes lo van a tener en procesal, y él sigue que son 14 años, ¿va? Y ya los alumnos, ya les advirtió que para él así dice el código. No vamos a pelear ni vamos a discutir, lo que yo creo que tengamos es que con mucho respeto le hagamos ver que esté equivocado, pero que lo hagamos con respeto, pues. Bueno, vamos a empezar entonces, ya leemos el 32, no lo vamos a leer, usted que aquí dice que se permite, no sé, ya no lo permite, se necesita la autorización de inspección, no se la va a dar jamás. Vamos entonces, el 33 ya le dimos lectura, el 34 sí es clave. ¿Estás por ahí, Tello? Aquí estoy, Lick. Pero permítame, le quería hacer una pregunta. Es todo tuyo, despacito para que lo... Este es
la penúltima reforma que tuvo el Código de Trabajo. La última fue la de las notificaciones electrónicas. Y antes de esa fue precisamente una norma que fue el artículo 34 que la reformó el 10/2022 que estamos viendo, del marino mercante. Teo, despacio, por favor, lo leemos todo para que nos quede grabado. Ok. Disculpe. El artículo 34, ¿no? Okay. Se prohíbe celebrar contratos con trabajadores guatemaltecos. 34. 34. 34. Sí, se prohíbe celebrar contrato con trabajadores guatemaltecos. ¿No tenés la reforma ahí? De un momento se la va a buscar entonces. LIC es el que empieza para la celebración de contratos. Léetelo. Ok. La celebración de contratos con trabajadores guatemaltecos para la prestación de servicios o ejecución de obras fuera del territorio de la República, que se realicen por medio de reclutadores, agencia de reclutamiento, agencia de embarque o cualquier persona jurídica o individual que realice la intermediación laboral. Deberá de solicitar permiso previo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social para la salida del guatemalteco al exterior. Las personas individuales o jurídicas que realicen la actividad de intermediación deberán cumplir con los siguientes requisitos. A. La persona por cuya cuenta proceda debe tener domicilio permanente en la República de Guatemala y por el tiempo que estén en vigencia él o los contratos. Un mandatario con representación con las facultades suficientes para resolver cualquier asunto de índole legal que se presente. La persona por cuya cuenta proceda o el empleador deberá pagar los gastos de transporte al exterior, incluso los que se originen por el paso de las fronteras y aquellos que correspondan de cumplimiento de las disposiciones sobre migración o por cualquier otro concepto semejante. C. La persona por cuya cuenta proceda o el empleador deberá pagar la repatriación correspondiente. Esta procede a la terminación de los respectivos contratos por cualquier causa que ésta ocurra. D. El agente reclutador o la empresa por cuya cuenta proceda deberá celebrar por escrito los contratos de los trabajadores, del cual remitirá una copia o registrará el mismo ante el Ministerio de Trabajo o Previsión Social, con al menos 5 días de anticipación al embarque o salida de la República de los trabajadores guatemaltecos. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social deberá dar aviso al Ministerio de Relaciones Exteriores del trabajador guatemalteco para que éste avise al consulado o sede diplomática que corresponda para conocimiento y efectos respectivos. F. El contrato respectivo deberá manifestar la obligación de la persona por cuya cuenta proceda o del empleador, lo relacionado a la literal B. Del presente artículo, asimismo, se deberá de especificar la forma de alojamiento y forma y condiciones de repatriación del trabajador. Bueno, con eso terminamos el 34. Vamos a continuar entonces. ¿Estás por ahí, Arly Martínez? Sí, licenciado. 35, por favor. Ok. Artículo 35. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social no debe autorizar los contratos a que se refiere el artículo anterior en los siguientes casos. A. Si los trabajadores son menores de edad. B. Si los trabajadores no garantizan en forma satisfactoria la prestación de alimentos a quienes dependan económicamente de ellos. C. Si juzga que los trabajadores emigrantes son necesarios para la economía nacional. Y D. Si juzga que en los contratos se lesiona la dignidad de los trabajadores guatemaltecos o que estos han sido contratados
en inferioridad de condiciones respecto a los derechos que corresponden a los trabajadores nacionales del país en donde han de prestar sus servicios, siempre que la legislación de dicho país contenga garantías superiores a las establecidas en el presente código o que en alguna forma estos puedan salir perjudicados. Interesante a ustedes. Bueno, los menores de edad, estamos hablando de 18 años, ¿verdad? No de 15 años. Los menores de edad, o sea, menores de 18 años no pueden autorizar para que vayan a trabajar en el extranjero como marinos mercantes, ¿verdad? Ni tampoco los que no garanticen los alimentos en forma satisfactoria aquí en Guatemala. Miren qué interesante. Vamos a ver. Betsy Vázquez, ¿estás por ahí? Sí, licenciado. 36, por favor. Muy bien. Artículo 36. Las restricciones contempladas en los dos artículos anteriores no rigen para los profesionales titulados ni para aquellos técnicos cuyo trabajo requieran conocimientos muy calificados. Pregunta de examen ustedes. Ni los profesionales ni los técnicos requieren de las restricciones que se hablan en los artículos anteriores. Y por último, el 37. ¿Estás por ahí, Beverly Carvajal? Buenas tardes, Lick. ¿Me escucha? 37. Ok. Todas las disposiciones de este capítulo se deben aplicar a las modalidades que se regulan en los siguientes, salvo que en estos haya manifestación en contrato. Bueno, quiero que regresemos hoy, para que ya nos quede claro lo que estamos hablando ahí con el amigo Teo, que era la clasificación del contrato individual de trabajo. El contrato individual de trabajo lo clasificamos por su celebración a tiempo indefinido, a plazo fijo o por obra determinada. Por su forma de celebración, verbal y escrito. Ya leímos que la norma que dice que son verbales, dice pueden, no deben. Entonces significa que pueden. La regla general es que todos deberían ser por escritos. Pero sin embargo, la ley admite que pueden ser verbales. Y los escritos, que es la mayoría, por ejemplo, en el caso de este marino mercante, saben que es requisito esencial que sea en español y que sea por escrito. Y las formalidades en que lo vamos a celebrar. Entonces, en el artículo 25 vamos a encontrar ya la clasificación, ¿sí? Por tiempo indefinido, a plazo fijo y por obra determinada. Esto es importante que lo tengamos claro. Obra determinada, estamos hablando de los contratos de construcción, que sabemos cuándo comienzan, pero no tenemos cuándo terminan. El plazo se puede extender. El plazo fijo no, el plazo fijo es normal, hasta le podría hacer yo, plazo fijo podría ser cuando usted hace un interinato. Sabe cuándo comienza y cuándo termina, ¿sí? Tiene que tener plazo. Y el plazo indefinido, que ese es el característico en Guatemala, ¿sí? 4 cosas bien importantes. La primera, que por regla general todos los contratos deberían ser por tiempo indefinido. Por la naturaleza, si es permanente de la empresa, todos los contratos deberían ser indefinidos. La regla general, todos deberían ser indefinidos. La excepción, que los contratos accidentales o temporales pueden ser a plazo fijo o por obra determinada. Eso es únicamente cuando son de carácter accidental o temporal. Cuando la naturaleza de la empresa es permanente, todo debe ser por tiempo indefinido. Vamos a pedirle favor aquí a Teo. Léete el 25, Teo. Claro. El contrato individual de trabajo puede ser A, por tiempo indefinido, cuando no se especifica fecha para su terminación. B, a plazo fijo, cuando se especifica fecha para su terminación o cuando se ha previsto el acaecimiento de algún hecho o circunstancia, como la conclusión de una obra que forzosamente ha de poner término a la relación de trabajo. En este segundo caso, se debe tomar en cuenta la actividad del trabajador en sí mismo como objeto del contrato y no el resultado de la obra. Y C, para obra determinada, cuando se ajusta globalmente o en forma alzada el precio de los servicios de trabajo del trabajador desde que se inicia las
las labores hasta que se concluyan, tomando en cuenta el resultado del trabajo y sea la obra realizada. Aunque el trabajador reciba anticipos a buena cuenta de los trabajos ejecutados o por ejecutarse, el contrato individual de trabajo debe entenderse para hora determinada, siempre que se reúnan las condiciones que indica el párrafo anterior. Bueno, primero, está claro, son los contratos donde no nos ponen cuándo terminamos. Plazo fijo hasta un interinato, cualquier otro tipo de contrato, pero que tiene que establecer en un contrato cuándo comienza y cuándo termina. El de obra, por eso es o para obra determinada, los que se celebran en una empresa cuya actividad sea de naturaleza permanente y continua. Usted llega a trabajar a un supermercado, por ejemplo, como cajero o cajera. La naturaleza de la empresa esa es permanente y continuada. Aunque le pongan que es por plazo fijo o por obra determinada, la ley lo considera por tiempo indefinido. En consecuencia, los contratos a plazo fijo y obra determinada tienen carácter de excepción y solo pueden celebrarse cuando así lo exija la naturaleza accidental o temporal del servicio que va a prestar, de la obra o que se va a ejecutar. Mi mejor ejemplo en el de plazo fijo, un interinato. Usted sabe cuándo comienza y cuándo termina. De obra, una obra de construcción, ¿sí? Bueno, reglas para prestar servicios para ejecutar una obra de trabajo. Ya el 33 ya le habíamos dado lectura. Por su forma de celebración, puede ser verbal y por escrito. El 27 ya lo leímos, ¿sí? Dice puede, no debe. Puede ser trabajos agrícolas y ganaderos, servicio doméstico y los trabajos accidentales o temporales que no excedan de 60 días. Y el otro, pues, es el trabajo por obra determinada. Pero a pesar que son verbales, que no hay nada por escrito, no existe un contrato, sí tiene el patrón la obligación de tener una tarjeta o constancia. ¿Qué debe contener? Cuándo inició la relación laboral y el salario estipulado. Además, debe incluir el vencimiento cada periodo de pago, el número de días o jornadas trabajadas o las tareas u horas realizadas. Por escrito, ya leímos lectura, que todo contrato de trabajo debe ser por escrito y debe elaborarse en 3 ejemplares. Uno para patrón, uno para trabajador y otro que lo se debe hacer llegar a la Dirección General del Trabajo. El caso excepcional, el caso del marino mercante, artículo 34, que 5 días antes del embarque o la salida del marino mercante guatemalteco, tiene la obligación del patrono de enviar una copia al Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Regla general, todo por escrito, artículo 30. Si no lo efectúa, el patrono va a tener sus responsabilidades, tanto en materia laboral, al tener como cierto todo lo aseverado por el trabajador y la imposición de una multa de conformidad con el contenido del artículo 272 del Código de Trabajo. De las formalidades de su celebración, pues ya vimos el 29, ¿verdad? Capacidad, pues ya vimos que los menores de edad de 18 años, pero 15 o más, pueden contratar su trabajo. Y por último, pues les dejo aquí la parte del instructivo para la presentación del registro en forma electrónica de los contratos individuales de trabajo, que es el Acuerdo Ministerial 324-2019, y pues son pocos los artículos, pero que los vamos a analizar mejor hasta la próxima clase. Entonces vamos a dejar ahí el día de hoy para que
pues el día lunes creo que nos toca nuevamente presencial. Los esperamos por allá. No se vayan, no vayan hasta este momento, pero no tenemos ninguna notificación que vaya a haber descanso el día lunes, así es de que nos vemos por allá. Creo que ya mi asistente les envió el material hoy. No sé si ya les llegaría. Sí, licenciado, ya nos llegó. Ay, gracias. Bueno, yo les digo pues porque los que nos están apoyando con la elaboración de las preguntas y todo lo demás, que no se les pueda olvidar de que pues ya sabemos de que los exámenes se cambiaron para después del 16, pero me gustaría, si es posible, que después de la Semana Santa ya me tendrían ustedes lo que hablamos, el trabajo que habíamos dejado, que era efectivamente hacer un resumen con las preguntas y exactamente de selección múltiple. Bueno, no sé si tenemos alguna duda con esto y si no, pues si Dios quiere, nos vemos el día lunes allá en la facultad. Feliz tarde, Lic. Muchas gracias, Kimberly. Feliz tarde, licenciado. Se cuidan. Licenciado, disculpe. Feliz tarde. Adiós, te cuidas, Galilea. Lic. Dime. Disculpe, fíjese que usted dijo una pregunta de examen aquí en el artículo 36, pero yo por subrayarme no la pude apuntar. ¿Será que me la podría repetir? Si fuera tan amable. Lo que pasa que lo que hablamos ahí, Pablo Roberto, era exactamente de que como regla general la relación laboral se inicia en el momento que ejecutas el trabajo. Ajá. Pero en el 33 la excepción es el último párrafo, donde dice de que si hay más de 15 kilómetros, se va a considerar iniciada la relación laboral desde el momento que inicias el viaje de ida. No, disculpe, licenciado, es en el artículo 36. 36. 36, aquí lo tengo en la mano, Déjame ver, el 36, el 35, el 36. Lo que pasa es que si te das cuenta, estamos hablando del marino mercante y otros trabajos, pero más del marino mercante. Lo que dice que la excepción es cuando son trabajadores, ¿sí? Profesionales o contratados para servicios técnicos, ahí no le aplica el contenido del 34 y el 35. Ah, ok. Para trabajos que sean técnicos o bien profesionales. Ah, ok. Muchas gracias, señor. Vale pena. Feliz tarde. Adiós, Licenciado, mis compañeros tienen duda de que si las preguntas son a mano o a computadora. No computadora. Ah, muy bien. ¿Y los que ya lo han hecho a mano? Así como yo. No, pásamelo, Jennifer, pásamelo. ¿Sabes qué es lo que pasa? ¿Sí? Que después voy a pedirle favor a un grupo de ustedes, como 5, que me lo depuren. Lo que me gustaría, Jennifer, si me pueden anotar ustedes, como están sacando de los trabajos que yo les envié, la información que les envié, ¿en qué página están? ¿Cómo así, licenciado? Por ejemplo, suponete que me escribiste esta, ¿va? Por ejemplo, yo te pondría en qué caso no es aplicable el artículo 33 y 34 del Código de Trabajo, o 34 y 35, yo te voy a poner la excepción que está hablando. En el marino mercante, entonces, esa sí procede. En los trabajadores profesionales, en esa sí es la excepción, en esa sí procede la excepción. ¿Ya? Y me metes 3 respuestas. Y me pones ahí artículo 36 del Código de Trabajo. Ah, ya lo entendí. La referencia. Sí, entonces la respuesta a esa pregunta, nosotros podríamos poner otro artículo que no sea donde está la respuesta. Bien, donde está la respuesta. O sea, sí, pero como es de selección múltiple que lo tenemos que estar haciendo, entonces... Pero como acuérdate que yo lo voy a tomar como base para elaborar el examen. Ah, muy bien, licenciado. Te voy a hacer un bonito resumen, por cierto. Es un resumen prácticamente. Bueno, licenciado. Gracias, entonces. Vaya, Jennifer, te cuidas. Igualmente, Lic. Bueno, adiós.
Feliz fin Mari de Toledo, adiós. Feliz tarde,